Seguro que todos ustedes han escuchado hablar más de una vez sobre los bots rusos y sus temidas operaciones en redes sociales. Y parece que la cosa no iba tan desencaminada, salvo por un pequeño detalle, que lo más común no son los bots proclives a las narrativas del Kremlin, sino los proclives al discurso occidental. Algo que no era tan difícil de intuir, pero para lo que no siempre es fácil conseguir pruebas, menos en grandes titulares. Y de pruebas, sobre todo, pero también de necesarias intuiciones, es que les hablaremos precisamente en este video. Ahí les va. Una reciente investigación reveló que en lo que respecta al tema de la guerra en Ucrania y el Donbass, entre el 60 y el 80% de cuentas de Twitter podrían ser bots. Es decir, apenas 2, 3 o como mucho 4 personas de cada 10 que debaten sobre el tema en esa red social serían gente real. Pero cuidado, que ya imaginamos a más de uno emocionado y descorchando champán mientras aúlla por la ventana. Y me llamaban loco cuando advertí de la injerencia rusa en las redes sociales. Porque resulta que los bots no son tan rusos como nos contaron. Atentos, porque según ese mismo estudio, 9 de cada 10 perfiles en redes mantenían un discurso favorable a las posturas del gobierno ucraniano, y el resto era neutral, el 3%, o apoyaba el punto de vista de las autoridades rusas, el 7%. Y si sacamos cuentas, la cosa es sencilla. Si por un lado 9 de cada 10 eran cuentas pro-Kiev y por el otro entre 6 y 8 de cada 10 son bots, la conclusión sobre las preferencias de los robotitos ya se intuye desde ahí. Incluso si suponemos que el total de humanos comprobados sumado a los posibles humanos apoyaba a Ucrania, lo que es bastante suponer, eso implica que mínimo el número de bots pro-Kiev septuplicaba al de bots pro Moscú. ¿A que no han escuchado muy a menudo el verbo septuplicar? Bueno, además de jugosos datos, la investigación nos dio la oportunidad de utilizarlo. El estudio analizó más de 5 millones de publicaciones compartidas en Twitter entre el 23 de febrero y el 8 de marzo de este año, con especial énfasis en aquellos trinos que usaban las etiquetas referentes al conflicto más utilizadas durante esas semanas. Antes de que algunos comiencen a desprestigiar el informe acusando a sus autores de marionetas al servicio del Kremlin, no está de más mencionar que el trabajo fue realizado en la Universidad de Adelaida, que tiene de prorrusa en particular lo que Australia en general. Pero es que además no es la única investigación reciente que apunta en ese sentido, ni la única elaborada en naciones del llamado Occidente colectivo. El Observatorio de Internet de la Universidad de Stanford, que tampoco suena a una institución muy rusófila, que digamos, publicó un estudio de 55 páginas sobre cómo cuentas fantasmas estadounidenses y británicas impulsaron mensajes pro-occidentales y, valga la redundancia, antirrusos en redes sociales. Según la investigación, la actividad automatizada se ha venido desarrollando durante al menos los últimos 5 años, especialmente en Asia Central, Norte de África y Oriente Medio. Durante la campaña, intensificada nada casualmente desde febrero de este año, mediante el uso de perfiles automatizados, se impulsaron noticias de medios de fiabilidad discutible o financiados por Washington, valga la redundancia otra vez, que promovían, según afirma el estudio, una agenda alineada con las prioridades políticas occidentales y opuestas a Rusia, China e Irán. Seguramente, en aras de presumir de transparentes, tanto Twitter como Meta, es decir, Facebook e Instagram, pusieron a disposición del estudio la actividad de varias decenas de cuentas de las que los autores sospechaban que en lugar de estar en manos de humanos de carne y hueso, respondían a humanos hechos de ceros y unos. Tras la publicación del informe, ambas empresas eliminaron las cuentas que el estudio de Stanford identificó como bots, pero ni Twitter ni Meta profundizaron demasiado en quién podría estar detrás de ellas. Y mientras no se cumplan las profecías de las novelas de Isaac Asimov, de momento, detrás de toda cuenta automatizada hay por lo menos un humano de carne y hueso que la concibió, diseñó y programó. Intuir quién o quiénes están detrás de esas campañas es mucho más sencillo que demostrarlo, sobre todo cuando las principales redes sociales usadas en Occidente, todas ellas estadounidenses, muestran mucho más interés en investigar las posibles actividades de otros gobiernos que las del suyo propio. Recientemente, una serie de documentos desclasificados apuntaron a cómo medio centenar de funcionarios de la administración de Joe Biden y múltiples agencias federales presionaron a varias de las llamadas Big Tech para que intervinieran en la actividad de varias cuentas que, según la Casa Blanca, difundían desinformación relativa al COVID y las vacunas. Independientemente de si esto último era así o no,
Lo fundamental a extraer de esta revelación es que supone una confirmación más de que las autoridades estadounidenses intentan presionar a sus compatriotas de Twitter, Meta o YouTube para que intervengan en cuentas y contenidos. Y si lo hacen para asuntos de salud pública o seguridad interna, ¿por qué creer que no lo harán cuando están en juego sus objetivos geopolíticos en el resto del mundo? De hecho, en concreto, allá por febrero, cuando la guerra en Ucrania y el Donbass entró en su actual etapa, Meta tomó sus propias y estrictísimas condiciones de uso y las arrojó alegremente al sumidero. Y lo hizo de una manera tan contradictoria con sus propias reglas de la comunidad, que fue un poco como que un vegano radical anunciara que comer carne es siempre un crimen, a menos que desde ahora se trate de carne de oso. Por un lado, la empresa Mark Zuckerberg autorizó temporalmente los mensajes de odio a condición de que fueran contra los rusos, en el papel solo los militares, en una serie de países que consideró que eran merecedores de semejante privilegio. Por el otro, Meta, que hasta entonces no aceptaba publicidad que mostrara un mínimo de violencia en sus plataformas, comenzó a permitir que aparecieran videos extremadamente gráficos en el marco del conflicto armado, obviamente para que la vieran ciudadanos rusos solamente. Mientras que en el resto del mundo Meta seguía promocionando avisos de productos de belleza, muebles escandinavos o moda para mascotas, en el territorio ruso la publicidad de la red social estadounidense se centraba casi en exclusiva en sangrientas escenas bélicas que golpearan psicológicamente a sus habitantes. Fue principalmente por este par de razones, de hecho, que las autoridades rusas denominaran organización extremista a Meta y le prohibieran operar dentro de sus fronteras. Claro, al lado de Meta, lo de Twitter o YouTube parece el colmo de la independencia en la toma de decisiones de las juntas directivas de redes sociales, pero no es que tengan un comportamiento muy distinto en el fondo. Como les hemos comentado ya en otras ocasiones, ambas plataformas aplican medidas de censura selectiva contra medios no alineados con la narrativa occidental, desde sutilezas como el shadow ban hasta brocha gruesa como el bloqueo de canales total o parcial según el país. En Ahí les va, no nos gusta afirmar cosas para las que no tenemos evidencias claras, tan claras que no solamente sean accesibles para nosotros, sino también para ustedes. Y este video no será la excepción. Sin embargo, ante la suma de estudios que muestran las operaciones de Washington y aliados en redes sociales, por un lado, y cómo estas plataformas operan en su toma de decisiones geopolíticas, en este caso no podemos evitar que nos asalte la duda de si se trata de hechos relacionados o simples coincidencias. Y aunque la duda por sí misma nunca es la prueba de nada, es un excelente aliciente para comenzar a buscarla y encontrarla.